Recuerdo haber salido del consultorio, montarme en el ascensor y llorar. El autismo no es una enfermedad. No hay un padecimiento. La persona con autismo no se va a curar porque efectivamente no tiene una enfermedad. Mis roles, todos se vinieron abajo y el único rol que prevalecía era el de madre. Cuidemos nuestra salud mental. No solo las mamás que están dentro de un diagnóstico. Todas, mamás, papás, vamos a cuidar nuestra salud mental. Las historias y opiniones emitidas en este espacio representan únicamente el punto de vista de los invitados, quienes dan fe de la veracidad de los hechos. Y este espacio llega a ustedes gracias a Tequi Antojos, Rec Flying Studio, Encofrados. Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a un episodio de Sin Manual, un podcast donde hablamos de la maternidad diferente, donde hablamos de la maternidad pues diciendo lo bonito de ser mamá y papá, pero también que a veces se nos complica un poco y no pasa nada, porque todos somos humanos. Antes de seguir con el episodio del día de hoy, recuerda suscribirte a nuestro canal, darle me gusta, comenta y síguenos en todas las plataformas digitales. El día de hoy tenemos un tema que nos pidieron muchísimo y es que hay mucha gente que habla del espectro autista, habla de condición, ¿qué es una condición? Pero el día de hoy está con nosotros una persona que sabe de lo que vamos a hablar el día de hoy. Ella es pedagoga, es orientadora conductual y además es acompañante de personas que están dentro del espectro autista. Hoy está con nosotros María del Mar. María, bienvenida a Sin Manual. Gracias, Oriana, gracias por la invitación. Complacida de estar aquí en tu podcast. Me encanta esta iniciativa, sobre todo por el tema de que hay un romanticismo que gira en torno a la maternidad y a la paternidad, quizás un poco por la exposición de las redes sociales de estas madres y padres perfectos que decoran los desayunos, que hacen lunch perfectos y le da chance de ir al gimnasio y de verse hermosos. Y de verse siempre estar, mi amor, divina. Y la realidad es que debemos normalizar el hecho de que a veces se llora bajo la ducha, de que a veces no podemos más o no aguantamos más y necesitamos incluso ayuda. Entonces, esta es una ventana perfecta para darnos cuenta de que seguimos siendo humanos, siendo padres y madres. Y que está bien quejarnos y no pasa nada. Exactamente. No hay por qué criticar o juzgar el hecho de que uno se queja. Exactamente. Antes de continuar, me gustaría saber y que la gente sepa también quién es María del Mar. Mira, María del Mar. Marimar. Hablar de María del Mar, bueno, considero una mujer súper inteligente, talentosa, echada para adelante, digna venezolana y sobre todo cumpliendo con los roles de madre, hermana, hija, en mi rol de madre con un niño de 10 años que está dentro del trastorno de espectro autista. Además de esto, como profesional, tú lo decías, orientadora conductual, docente, acompañante pedagógica de personas con autismo, también defensora de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Una cosa que no dije al principio es el hecho de que no tan solo te especializas en esto, sino que además pues vives con el autismo en casa. Exacto. Y te ha costado no, has tenido que llevar este estilo de vida. Cuéntame un poquito de tu hijo y cómo te enteras que tiene una condición. Mira, definitivamente, como lo dices perfecto. Un estilo de vida, aprender a vivir dentro del autismo. El autismo me llegó de sorpresa, sin embargo ya siendo orientadora conductual desde los primeros meses de vida, yo decía hay algo que no está bien, hay algo que no funciona como debería funcionar con esta personita que tengo aquí y desde muy temprano comencé como a buscar con colegas conocidos, a comentarle lo que me pasaba, incluso a su pediatra. Muchos me decían, vamos a esperar, hace 10 años atrás los protocolos de diagnósticos eran distintos a los de hoy. Había que esperar por lo menos 3 años en edad cronológica en el niño para poder hacer un diagnóstico certero. Hoy día los estudios nos dicen que podemos trabajar con signos de alarma antes de los 3 años para que estos niños reciban estimulación temprana y su desarrollo pueda mejorar. Era lo que yo buscaba en aquel momento con mi hijo, Dominic, a quien le envío un beso por esta cámara, porque sé que va a ver esto y le va a encantar. Era lo que yo buscaba más o menos con él, que estimularlo
a ver hasta qué punto podíamos avanzar antes de un diagnóstico previo. Antes de los 3 años ya Domini había ido a psicólogos, a estimulación temprana, a terapeutas de lenguaje, pero es hasta los 3 años que llega el diagnóstico. Y como te comentaba, aún teniendo el conocimiento, aún sabiendo que había algo, igual el diagnóstico me tomó por sorpresa. Lloré, recuerdo haber salido del consultorio, montarme en el ascensor y llorar. Y su papá me decía, pero si tú ya sabías que él tenía esto, si tú eras la que venía como abonando el terreno, ¿por qué estás llorando? Y es que no estamos preparados, ni siquiera como especialistas, para recibir un diagnóstico que nos lleve a cambiar nuestro estilo de vida. Te iba a preguntar, porque tocaste un tema importante, que es el hecho de que, bueno, a pesar de que podías saber sin tener la seguridad al 100%, porque, bueno, hasta que no lo llevaste y te dieron el diagnóstico, ¿cuándo te empiezas a dar cuenta, desde qué edad, y qué signos te llamaban la atención que tú decías, bueno, esto normalmente no se hace a esta edad o falta algo más? Mira, él desde muy pequeño, yo lo percibía sobreestimulado. Podía comenzar a llorar a las 7 de la noche y terminar de llorar a las 3:30 de la mañana. Tengo en mi mente todavía imágenes de su papá en una mecedora por horas para estimularlo y él pudiese calmarse. Ya allí, sensorialmente, yo decía, hay algo que no está bien, hay algo que está afectando. Aparte de esto, él mostró intolerancia a la lactosa, intolerancia a la soya, para alimentarlo. Y alimentándose de pecho, él comenzó a rechazar el pezón. Fui viendo signos que hoy en día son bajo los que vamos trabajando para dar esa estimulación temprana. Ya más hacia la época donde debería comenzar la marcha estable, a caminar, esto también se vio un poco tardío. La adquisición del lenguaje, el control de esfínteres, todo esto se fue haciendo un poco más tardío, porque aunque no hay una camisa de fuerza, hay estadios del desarrollo del ser humano, donde te va diciendo como de esta etapa debe surgir esto o debe pasar esto, y tú comienzas a ver que no está pasando. Entonces ya allí mis alarmas se encendieron, hay algo que no está bien. No me inclinaba directamente a un diagnóstico de autismo, pero sí sabía que había algo que, bueno, resultó ser un diagnóstico de autismo. ¿Cómo lo toma? Porque yo me imagino que en ese momento, al principio, aquí estoy asumiendo, corrígeme si no es así, al principio yo asumo que tú lo pensabas solamente para ti. Tú decías, algo pasa, algo pasa. Cuando exteriorizas esa preocupación o esa duda, ¿cómo fue la respuesta de los demás? Él es normal, él está normal. No, sí, es que él es normal. Él es normal, claro. Él es normal, pero hay algo que no está bien. No, esas son cosas tuyas. Lo que pasa es que como tú eres orientadora conductual, estás viendo cosas donde no son. Y, ¿sabes? Sobre todo, abuelos. Ok, claro. Porque los nietos para los abuelos son perfectos. Claro. Entonces, que yo dijera que pudiese estar dentro de alguna neurodiversidad, no puede ser. Y bueno, comenzaron así como que no, eso no es nada, quédate tranquila. Hay gente que habla a los 5 años, no, o sea, eso no es así. Y bueno, sobre todo el tema de su papá, él me decía, no, María, o sea, claro que no hay nada, yo lo veo normal, a mí me parece normal. Resulta que no. Que no. Hay mucho desconocimiento con el tema, lo hablábamos antes de empezar el podcast. Hay mucha gente que cree conocer dentro de los mismos especialistas. Y me gustaría que nos dice la pregunta al principio, que nos instruyas qué es el autismo. Bueno, el autismo, como lo hemos venido hablando, y para no hacerlo tan científico, claro, sino que nos puedan entender, es una neurodiversidad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un sistema neurológico que está funcionando en él algo distinto. Y esto va a traer cierta afectación en diversas áreas del ser humano, sobre todo en el área del desarrollo social, de la comunicación. Es por esto que en las personas con autismo se ve tan afectado el hecho de la adquisición del lenguaje, de su desarrollo personal, ¿ok? En cuanto a la comunicación.
Para poder entender también un poquito, yo quiero que tú nos cuentes, porque aquí hay muchas cosas que a mí me ha llamado la atención, que es el hecho de quiénes están debidamente capacitados para diagnosticar a alguien que esté no tan solo dentro del espectro autista, sino dentro de todas esas, no sé cómo se llama, porque yo también tengo bastante de conocimiento y para mí era importante tenerte aquí, porque me gusta aprender de las cosas nuevas y que por supuesto la comunidad que nos sigue también. ¿Quiénes están capacitados para poder diagnosticar? Mira, ¿quiénes están capacitados para diagnosticar? Neuropediatras. De preferencia neuropediatras con especializaciones en trastornos del neurodesarrollo. Ok. Por debajo de ellos, psicólogos. Los psicólogos debidamente facultados para la aplicación de test que nos arrojen este diagnóstico y el nivel en que se pudiese encontrar la persona que tiene autismo. Hablamos de educación, ya hablamos un poquito de, pues, por encima, como dices tú, para no hacerlo tampoco tan científico, sino que para la gente lo pueda entender. Hablamos de lo que es el autismo, algunos señales de alerta, que fue lo que tú detectaste, pero hay otros signos de alarmas que a lo mejor muchos representantes pasaron por lo que tú pasaste, que a lo mejor, oye, yo creo que mi hijo tiene 4 años y no desarrolla el lenguaje. Pero ¿cuáles son esos signos de alarma que son los más comunes? Ojo, que no necesariamente, como tú dices, hay un personal capacitado para diagnosticar, pero ¿cuáles son esos signos de alarma más comunes que puedan hacer llevar a los representantes a un especialista? Mira, quizás en los primeros años de vida, porque normalizamos ciertas conductas, bueno, es que su papá también habló a los 5 años, tuvo un desarrollo de lenguaje tardío, él va a hablar en cualquier momento y lo vamos dejando. Pero cuando hacemos la inclusión escolar, el docente que está en el aula de educación inicial, que obviamente también tiene cierto conocimiento para decir, hay algo que no está bien, no va a ser diagnóstico, pero sí detecta signos de alarma, conductas que no están acorde al estadio del desarrollo del niño. Entonces es allí donde comienza quizás ese maestro a observar que el niño no se integra, que le cuesta muchísimo integrarse, que quizás se aparta del grupo, que comienza a tener juegos repetitivos. Muchos hablan de alineación de juguetes, de que se separan del grupo, se tapan los oídos al momento de la ronda de cantar y aplaudir, se tapan los oídos, con el ruido, ciertos ruidos también en casa, como la licuadora, tienden a taparse los oídos. O pudiésemos tener el niño que por el contrario no es tranquilo, sino que es un poco más intranquilo, sino constantemente está buscando estimularse, moviéndose, saltando, caminando de aquí para allá en el salón, le cuesta esa integración adecuada. Entonces ahí se encienden las alarmas a nivel escolar y por eso es que la mayoría de los diagnósticos aparecen a esa edad, porque va a la escuela. Porque en casa, bueno, lo vamos llevando y vamos normalizando la conducta y es que es berrinchudo y él hace berrinche, él es así, lo que pasa es que está mal criado. Resulta que cuando llegan al colegio, la maestra, sobre todo todos los docentes tienen su grado de importancia, pero la maestra de educación inicial es bien importante en el proceso de desarrollo, porque es ella quien va a observar que hay algunas cosas y a temprana edad todavía para comenzar a hacer un trabajo terapéutico con el niño. Tú sabes que yo pienso, no sé, claro, tú porque ya tienes años de experiencia en la parte de pedagogía, yo creo que a mí me pasó con mi hijo chiquito, yo tengo un bebé de 2 años y yo más bien era al contrario, ¿no? Para mí todo eran señales de alarma, ¿no? Y creo que también eso es parte de las redes sociales, sí, que hay mucha información y uno a veces no la sabe manejar por el mismo desconocimiento. A mí me pasaba, yo recuerdo que mi hijo llegaba un momento, él movía mucho los brazos, que hasta donde entendí era una parte normal dentro del desarrollo a una etapa. El tema de los ruidos, cuando estaba muy chiquito, si a lo mejor él escuchaba un cumpleaños feliz con mucha gente gritando, él lloraba. Y todas esas cosas yo decía,
¿será que algo pasa? Yo no veía más ninguna señal, ¿no? Y yo decía, ¿será que cuando decido meterlo en el colegio, yo lo meto en el colegio al año y 4 meses, y una de mis primeras conversaciones tanto con la directora como con las maestras fue, mira, si mi hijo, ustedes ven algo que no está dentro de su desarrollo normal, que es un niño normal y todos son unos niños normales, ¿ok? Es importante también aclarar esto aquí. Yo necesito que ustedes me lo digan, porque uno como papá hay veces que no se da cuenta. En tu caso sí, en tu caso tú sabías, también puede ser por tu experiencia, pero en el caso de que la gente que no, como yo, que no tengo el conocimiento, yo decía, yo necesito que ustedes, si ven algo, me digan. Y yo recuerdo que yo cada vez que buscaba al niño, todo bien. ¿Vieron algo? No, todo bien. Y después pasaba una semana, mira, pero todo chévere, sí. Porque era eso también, la preocupación a lo mejor como madre de, bueno, saber, porque si pasa algo, uno quiere saber, porque es lo que tú dices, a más temprana edad, pues puedes atacarlo desde ese momento, que es importante, que me gustaría que tú lo hablaras, que no es una enfermedad. El autismo no es una enfermedad y no es que se cura. No, el niño se curó. No se trata de eso, no es una enfermedad. No, definitivamente, tú lo has dicho muy bien. El autismo no es una enfermedad, no hay un padecimiento. La persona con autismo no se va a curar porque efectivamente no tiene una enfermedad. El autismo es una condición de vida, es un sistema neurológico que funciona diferente a lo que conocemos como típico, que es una persona con una serie de características específicas que vamos a estimular desde diferentes áreas, lenguaje, conductual, ocupacionalmente. ¿Para qué? Para que logre vencer ciertas limitaciones que vienen con el diagnóstico, pero que en fin va a poder adquirir las destrezas para relacionarse, para comunicarse y para desarrollarse como un ser humano totalmente normal. Y por eso es importante también una detección a tiempo, a temprana edad, para que, bueno, puedas comenzar, como decía al principio, con ese estilo de vida, porque no es más que un estilo de vida. ¿Quieres agua? ¿Quieres café? Sí, pues un poco de agua. Agua, por favor, producción. Agua. Hoy tenemos un guapo, mira, que quiere salir en la cámara. Por favor, producción. Gracias. Qué bello, muchísimas gracias. Además, tenemos una cajita de pasapalos, cortesía de nuestros amigos de Teque Antojo. Miren esto. Dios te bendiga y te regalaré un lindo día. A ver. Mira, Marista, nos mandaron nuestros amigos de Teque Antojo. ¿Quieres comerte algo? Gracias. Una empanadita, tequeñito. Yo primera vez voy a salir de la rutina. Yo soy team tequeño, pero hoy me provocó una empanada. De carne molida, muy bien. ¿Qué tal el tequeño? Excelente. Muy bien. Bueno, y ya regresamos de este coffee break. Hablábamos fuera del aire, muchísimo, por cierto, que quería que nos contaras qué ha sido lo más difícil como mamá, tomando en cuenta pues lo que hablamos al principio. Tu hijo tiene 10 años y a los 3 años le detectaron que estaba dentro del espectro autista. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti? Mira, como mamá de por sí, cuando te descubres siendo mamá, tu vida cambia por completo, ¿ok? Y más allá de eso, yo pasé por una etapa en la que mis roles, todos se vinieron abajo y el único rol que prevalecía era el de madre. ¿Sabes? Te estoy hablando de que incluso yo ni me peinaba. Yo me hacía un moño y salía así para la calle y a veces lo pienso y digo, Dios mío, María. Pero era que yo descuidé todos mis roles para dedicarme a ser mamá porque me preocupaban muchísimas cosas de las que en ese momento quizás no tenía el conocimiento pleno
porque aún siendo en ese momento ya orientadora, no tenía los estudios que tengo ahora en torno al autismo. Todo esto surgió después del diagnóstico de Domini. Entonces creo que ha sido la parte más difícil, organizar todos mis roles para poder dar el 100% de mí en todos los aspectos de mi vida. Eso ha sido lo más complicado. Bueno, y bueno, el bolsillo que nos toca a todos los padres que tenemos hijos dentro de la neurodiversidad, porque nos toca invertir en alimentación, en terapias, aún cuando hay fundaciones a las que podemos asistir y se nos brinda ayuda, requiere una inversión en dinero, en tiempo, en energía para estas personas que estamos criando. ¿Cómo ha sido que yo considero, yo fuera de todo esto, ¿no? Pero lo que yo puedo ver de afuera, la receptividad de la gente, hablo de la receptividad de la gente en una institución, en círculo de amistades, el compartir pues a lo mejor con otros niños, esa empatía o ese entendimiento de la gente, ¿cómo? Porque yo sé que para cada persona obviamente es distinto. ¿Cómo fue tu caso? Mira, desde el entorno familiar, receptividad totalmente. De hecho, siempre lo digo, o sea, sin mis padres, para mí fuese súper difícil llevar esto adelante porque ellos están siempre conmigo y con Dominic en este proceso. La familia igualmente, receptividad totalmente. Todavía recuerdo, por ponerte un ejemplo, Dominic tiene una prima, hija de mi hermano, contemporánea con él, y mi cuñada me decía, no dejes de traer al niño a la fiesta, porque ella sabía que yo había dejado de ir a fiestas porque Dominic lloraba, porque quería ser el primero en darle palo a la piñata, porque quería que picaran la torta o no quería que cantaran el cumpleaños feliz completo. Y ella, recuerdo mensajes que me decía, no dejes de traer al niño al cumpleaños. Y eso son cosas que te llenan, porque me lo decía como que vente, que no hay problema. O sea, no pasa nada. No pasa nada. Familiarmente, receptividad. El colegio igualmente. De hecho, yo siempre lo digo, sus maestras de educación inicial y sus maestras hasta el momento en educación primaria, bueno, esas mujeres me piden el cielo y yo se lo bajo, porque de verdad que la receptividad total para su proceso de aprendizaje, totalmente. De verdad, en ese aspecto siempre he sentido el apoyo de mi entorno. Sí, muchísimas veces me pasó en lugares públicos, sobre todo, que él hiciera un berrinche y que alguien dijera, no, a ese muchacho lo que le falta es... Está mal criado, solo que le falta una nalgada. Exacto, ese tipo de comentarios que yo siempre digo, la gente no sabe lo que está pasando dentro de ti, lo que está pasando contigo. Pero bueno, eso es muy común. Recuerdo también una vez que hizo un berrinche en un centro comercial y bajó incluso la seguridad, porque era que se tiraba en el piso y pataleaba y yo intentando hacerle compresión para calmarlo y vino la seguridad, ¿ves? Que era lo que ocurría. ¿Qué le hiciste al niño? ¿Qué está pasando? Pero en líneas generales he sentido la receptividad de mi entorno familiar, definitivamente. Gracias a Dios. Lo comentábamos fuera del aire que esto es una anécdota. Yo fui a un lugar público hace como un mes aproximadamente y yo estando en la playa con mi bebé, se acerca un niño, yo estimo que tenía entre 7 u 8 años, y empieza a jalarlo de la franela. No le hizo daño, lo estaba jalando de la franela. Y yo hablo con mi hijo, empieza a llorar y yo le digo, papi, no pasa nada, no es que están haciendo nada. Y hablo con el niño y le digo, ¿qué pasó, papi? En ese momento se acerca la mamá y la mamá muy apenada me dice, disculpa, es que mi hijo es autista. Y yo me sentí, yo le digo, no se preocupe, son niños. Y fue como, yo dije, wow, a lo mejor esa señora, pues, señora, si ve esto, acuérdese de mí. Yo decía, ¿será que esta persona está pasando por el rechazo de la gente que tiene que decirlo? Porque a lo mejor, si es un niño de 8 años que no tiene autismo, yo estoy segura que la mamá, o disculpa, o ya, y no pasa nada. Pero en este caso ella sentía una vergüenza como de querer explicarme de que, oye, disculpa, que no son niños y no pasa nada. Porque, bueno, no le hizo daño además. Entonces, ¿qué era lo que yo te comentaba? Si le hubiese hecho daño, no puedo decir cómo hubiese actuado porque realmente no lo sé y no me ha pasado. Pero fue como, en ese momento sentí como
no sé, o sea, como que quería abrazarla, pero yo decía, no pasa nada, es un niño. O sea, y no hizo nada, pues. Claro. Entonces, qué bonito que en tu caso tuviste ese apoyo, no tan solo de la familia, sino pues del núcleo. Del entorno. Pero es bien cierto lo que tú dices. Yo sé que más de una madre, tras un diagnóstico, necesita de ese apoyo, de ese abrazo, porque muchas veces, o sea, no muchas veces, la sociedad definitivamente no está todavía preparada para. Y como tú bien lo dices, es increíble ver, por lo menos entre los niños, cómo ellos mismos no ven diferencias. Nada. Y te lo digo, nada. te digo por los compañeros de clase de Dominic. Lo adoran. O sea, él cumplió años a principios de mes. Y en la casa, o sea, ver cómo sus compañeros lo entienden, cuando lo ven un poco alterado le dicen, ya va Dominic, cálmate, le escribieron cartas, todos le firmaron una carta y estamos contigo, te apoyamos, cosas como esas dice la carta, estamos contigo, te estamos apoyando. Y yo veo eso y definitivamente le doy las gracias a esas madres porque están criando seres humanos responsables afectivamente. Porque la responsabilidad afectiva comienza desde el momento en que tenemos la capacidad de ser empáticos con esa persona que quizás está pasando por una situación específica de vida, sea cual sea, y estamos para apoyar, estamos para no ver diferencias, sino para integrarnos. Y para ayudar. Para ayudar. Para ayudar en el crecimiento, ayudar en muchas cosas que a veces se nos olvida. Exactamente. No, porque también somos humanos y también no es mentira que a veces uno no lo piensa de momento y después dice, wow, pero yo no sé, no hablo de este en particular, sino, no sé, alguien a lo mejor no responde mal y uno dice, bueno, pero ¿qué le pasa a este? ¿O qué le pasa a esta? Y tú dices, Dios mío, ¿será que a lo mejor está pasando por algo? Y pues, aunque no lo afrontó de la manera correcta, pero uno no sabe lo que pasa a la gente el día a día, que es lo que hablamos de la empatía, que yo pienso que se ha perdido muchísimo en el mundo. No voy a decir nada más Venezuela. Bueno, yo vivo en Venezuela, pero yo pienso que eso es a nivel mundial. La gente ha perdido esa calidad humana, esa empatía del entender, sí, hay mucha gente abusadora, y no es mentira, hay mucha gente que también abusa, pero yo pienso que si todos fuésemos un poquito más empáticos, yo creo que el mundo sería distinto. Claro, así es. En este episodio estoy estrenando una modalidad que es que, bueno, dejé una cajita de preguntas y pues, ya tenemos mucho tiempo hablando, pero quiero hacerte 3 de esas preguntitas que nos hicieron a los usuarios de Instagram en una cajita que voy a implementarlo a partir de ahora para que ustedes puedan preguntarle a los invitados antes de que los invitados vengan. Yo tengo las preguntas y cuando el invitado esté sentado aquí, yo se los hago en vivo. Voy con la primera. Esta pregunta la hizo, el usuario es Guitar Waldes. Si el rol de un padre es tan importante dentro de la ecuación familiar, ¿cómo abordas la crianza de un niño autista sin él? Mira. Primero, debemos dejar bien claro que efectivamente tenemos la familia tradicional o la familia nuclear como el concepto de familia, que es papá, mamá e hijos. Y ciertos adherentes que pudiesen existir, abuelos que estén allí. Esa es la familia nuclear, pero en la evolución familiar nos dice que tenemos muchas familias integradas por madre e hijos o por padres e hijos. Y no hay diferencia entre si un niño tiene o no tiene autismo para ese proceso de crianza. O sea, si mamá le toca estar sola con el niño, tenga o no tenga autismo, debe prepararse para ese proceso, para saber que está en un sistema de crianza donde es ella quien va a imponer las normas, las reglas de la casa y es quien lleva la responsabilidad de esa familia. Igualmente si es un papá. Yo siento que más allá de que vaya a hacer falta un rol específico, porque ese es el tema de los roles, que cada quien asume un rol. Claro. Incluso esa mamá que se está quedando no puede decir, es que yo soy madre y padre. Eso está mal. Okay. Eso está Eso totalmente es importantísimo. mal. Porque cada quien tiene un rol y mamá está criando sola en su rol. Quizás con un papá totalmente ausente o con un papá intermitente que está de vez en cuando, si así lo es. Y el niño debe crecer bajo la realidad de vida que le está tocando vivir.
Eso va a ser lo que resulte determinante para el sistema de crianza, más allá de que el niño tenga o no tenga autismo. Vamos con la otra pregunta. Esta la hace Yarnela. ¿A qué edad y cómo hablarle a mi hijo de que tiene autismo? ¿Cómo explicarle sus diferencias? Mira, ¿en qué momento hablarle a una persona de que tiene autismo? Esto va a depender de su grado de madurez, ¿ok? Decir una edad quizás sea impropio, porque hay niños que entre los 8 y los 9 años quizás tienen la madurez para ellos mismos decir, hay algo que me hace diferente. A mí me pasó, Dominic con 8 años llegó un día a la casa y me dijo, ¿qué es lo que yo tengo? Se echaba como que, ¿qué tiene? ¿Cómo así? Se echaba como que, ¿cómo así? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo tengo? Ajá, pero ¿qué pasó? Cuéntame. Es que hay algo en mí que es diferente. Y yo le pregunté, ¿pero te hicieron sentir diferente? No. A mí nadie me ha hecho sentir diferente, es que yo veo que yo soy me diferente. siento diferente. Y comenzamos a hablar de esas diferencias. ¿Qué es lo que es diferente? ¿Qué es lo que sientes diferente? Porque a veces no puedo controlarme, porque tengo que salirme a dar una vuelta para volverme a sentar y regularme. ¿Por qué me has enseñado a hacer todo esto? Entonces ahí hablamos del autismo y qué era el autismo y su reconocimiento como persona con autismo. Entonces va a depender de la madurez. Hay jóvenes diagnosticados en la adolescencia, entre los 12 años, y quizás para ellos su proceso de aceptación llegue un poco más tardío, entre los 14 y los 15. Para un niño quizás diagnosticado desde temprana edad, ya a los 8, a los 9 comience a darse cuenta de que es diferente. Pero va a depender siempre del grado de madurez que tenga ese niño. La persona o el niño. Y la otra pregunta la hizo Endrina García, 24. ¿Qué tiene a simple vista un autista? Mira, y lo voy a anclar con la pregunta anterior. Hace rato hablábamos de ciertos signos de alarma, pero quiero que sepan que esto no es una camisa de fuerza, porque como bien el nombre lo dice, el trastorno de espectro autista es un espectro porque cada persona es distinta dentro de él mismo. Todos tienen autismo, pero todos van a tener una característica distinta y van a desarrollar características distintas. Hay signos de alarma como los que hablábamos que pudiesen estar sobreestimulados sensorialmente, ciertos ruidos les causen, los desestabilicen, pudiesen quizás aislarse, los sistemas de comunicación estar un poco afectados, pero no es una camisa de fuerza que son estas las características, son esta serie de características, no, sino va a ser un conjunto, ¿okay?, de características que esa persona individualmente va a poseer, que lo van a ubicar dentro del trastorno de espectro autista. Y esto se va a dar en el diagnóstico, por eso hablábamos en principio de lo importante de llevar al niño al especialista que corresponde, porque va a ser el psicólogo facultado para aplicar los distintos test que me van a decir cuáles son las afectaciones en las diferentes áreas y cómo las vamos a trabajar. Antes de cerrar, me gustaría alguna recomendación para esos padres que sienten que hay algo que no está bien o pues que ya tienen un diagnóstico. Alguna recomendación de algo que pues bien sea eso, el hecho de que tienen que acudir a terapia o el hecho de lo importante de tener un grupo de apoyo en general, porque eso es hasta para la maternidad y trato de decirlo en todos los episodios, ¿no? Yo pienso que el grupo de apoyo que uno tenga luego de convertirse en mamá es clave para la felicidad dentro de la maternidad en general. Me gustaría saber algún consejo, alguna recomendación para esa gente que nos está viendo, pero particularmente para esas mamás que o les dieron un diagnóstico o sienten que algo no está bien. Bueno, para mamás que están sintiendo que algo no está bien, vamos a buscar ayuda en los especialistas que corresponden, ¿ok? Vamos a buscar ayuda desde la parte de psicología para verificar qué está ocurriendo.
si hay algo más de lo que debamos preocuparnos o no, pero siempre buscar la ayuda del especialista que corresponda. Para las mamás que ya han recibido un diagnóstico, creo que mi mayor recomendación es que cuidemos nuestra salud mental. Cuidemos nuestra salud mental, no solo las mamás que están dentro de un diagnóstico, todas, mamás, papás, vamos a cuidar nuestra salud mental. Mientras nosotros tengamos salud mental, podamos estar bien, en bienestar, en tranquilidad con nosotros mismos, eso nos va a permitir ayudar a esa persona que está bajo nuestro sistema de crianza, porque estamos criando, estamos formando un nuevo ser. Esa persona vino con una hoja en blanco y nosotros estamos siendo partícipe de la historia que se está escribiendo en esa persona. Entonces creo que es determinante que cuidemos nuestra salud mental. Mamá, si hoy estás en un diagnóstico, quiero decirte que sí se puede salir adelante, que sí vas a ver avances siempre y cuando te dediques a través de la terapia, que es la única, o sea, no hay una pastilla que tú le vayas a dar al niño para que se le quite el autismo, porque ya aclaramos que no es una enfermedad, sino va a ser a través de la terapia que tú vas a lograr ver la evolución de tu hijo. Anímate, da el 100% de ti y yo te aseguro que vas a ver excelentes resultados. Gracias, Mari. Gracias a ti, Oriana. Antes de cerrar, que te lo iba a preguntar hace rato y se me había pasado, uno de los casos más difíciles, ya esto como a nivel profesional, uno de los retos más difíciles que te tocó afrontar dentro de alguna de tus especialidades. Mira, dentro del mismo autismo, un niño de 8 años, claro está, él solo no estaba dentro del trastorno de espectro autista, sino tenía una comorbilidad. Se habla de comorbilidad cuando la persona no solamente está dentro del trastorno de espectro autista, sino tiene otra. Él tenía una comorbilidad con retardo del aprendizaje y lograr que conductualmente se viera una mejora fue para mí todo un reto. Pero se permitió no solamente conmigo, porque no es un solo especialista, yo soy la orientadora conductual, pero estas personas requieren de un psicólogo, de un terapeuta ocupacional, pero que conductualmente este niño lograra avanzar, lograra incluirse en educación especial, para mí ha sido un éxito, de verdad que sí. Qué bonito. Gracias por compartir con nosotros tu experiencia como mamá y tu experiencia como profesional. Gracias. De un tema que yo pienso que hay mucho desconocimiento y por eso también se cometen muchos errores, ¿no? Por el tema de no conocer cómo afrontar. Hay gente, de hecho, que a lo mejor ve a una persona, no, es autista, y le habla bajito, por ejemplo, o les da como, ¿sabes? Porque yo pienso que todo parte del mismo desconocimiento. Exactamente. Entonces, para mí esto es uno de los episodios que más quería hacer. No había tenido la oportunidad de conocer a alguien, nos conocimos por Instagram. Mari me escribió, yo dije, ¿te necesito en el programa? Claro que sí, por supuesto que sí, porque pienso que es un tema que mucha gente debe conocer. Así que muy agradecida de que hayas estado aquí con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Me encantó de verdad estar aquí hoy contigo. Gracias. Mi gente, esto fue un episodio más de Sin Manual. Antes de irnos, quiero mostrarles que mis accesorios son cortesías de Encofrados. Luego les muestro mi cadena, que es bien significativa, ya van a ver por qué. Además, les recuerdo que este podcast se graba en Recflying Studio, un lugar en La Guaira donde ustedes pueden generar su propio contenido o también se lo podemos generar nosotros. Antes de irnos, te recuerdo que te suscribas al canal, es gratis. Dale me gusta, comenta y síguenos en todas las plataformas digitales. Yo soy Oriana Brache. Chao, chao.